Ibero Radio Puebla. No solo la voz de uno. La voz de todos. Conectados con tu mundo. Caminos del viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Caminos del Viento, semana corta tras el puente revolucionario. Sí, aunque celebramos la revolución hasta el próximo 20 de noviembre, pues ya nos tomamos este lunes de asueto, el último de este año que ha sido sumamente extraño de este 2020. Para muchos, pues parar y tener este famoso día de descanso, pues solo representó no prender la computadora, ¿no? Porque muchos estamos en esta sana distancia, en esta dinámica del home office, y pues no queda más que quedarnos en casa, aunque vaya que las fotografías que han circulado en medios nacionales en los primeros días de esta semana, pues nos hablan de que muchos han roto la sana distancia, lo cual pues nos preocupa en torno a que parece ser que tendremos esta, si bien no segunda ola, porque no se ha acabado la primera, sí un repunte en los casos de COVID. Pues como siempre, cuídese mucho, si va a salir, use su cubrebocas, use su gel, mantenga su sana distancia y cuidémonos todos y todas. Y es que pues se cumplen 8 meses de esta pandemia en nuestro país, una pandemia que pues todavía no vemos un final cercano, que todo apunta a que nos llevaremos parte del próximo 2021 también en nuestras casas, aunque ya nos encaminamos a la que yo creo es la mejor parte del año, la mejor época, que son las Navidades, compartir, estar con nuestras familias, que sin duda este año pues también será un reto, serán diferentes estas fiestas decembrinas de cara al contexto de la pandemia por el COVID-19. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el Día Internacional para la Tolerancia y el papel de los derechos humanos, el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil y cómo andamos en México sobre maltrato infantil, de los 31 años de los mártires de la Universidad Centroamericana en El Salvador, y desde el equipo de género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría nos vienen a platicar sobre el caso Guzmán Albarracín y qué implicaciones tiene en la atención de la violencia contra el género. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Medios Universitarios Ibero Puebla. En Twitter como @ibie_iberopue y @iberomediospue. Ahí pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Con gusto las atenderemos. Recuerden, mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Esto es Caminos del Viento y arrancamos. Sobre el primer tema, el Día Internacional para la Tolerancia. En 1996 le cuento que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 51/95, invitó a los Estados miembros a celebrar el Día Internacional de la Tolerancia todos los días 16 de noviembre. Con anterioridad, para su cincuentenario, el 16 de noviembre de 1995, es decir, un año antes, la UNESCO había adoptado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Esta afirma, entre otras cosas, que la tolerancia reconoce los derechos humanos universales, las libertades fundamentales de los demás y la diversidad de los pueblos. Cito: la tolerancia consiste en el respeto y la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. Es lo que dice la Declaración de Principios sobre la Tolerancia.
la cual también describe a la tolerancia no solo como un deber moral, sino como un requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos 50 años, y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de todos los grupos e individuos de la sociedad. La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginación, dice la ONU, son formas comunes de intolerancia. La educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. ¿Y por qué es importante, además, el tema del Día Internacional de la Tolerancia? ¿Cuál es el papel de los derechos humanos? Como ya hemos escuchado, parte clave, parte elemental de esta promoción de la tolerancia tiene que ver con todo el respeto de esto que llamamos los derechos humanos y que están reconocidos tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nivel mundial, a nivel global, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para nuestro continente. ¿Qué se establece entre los diversos derechos humanos? Por la libertad de culto, la libertad de creencia, la libertad de expresión, el reconocimiento de los pueblos originarios, la libertad o el derecho a la educación, entre otros, que bueno, conforme van sumando, pues van promoviendo una sociedad más plural, más tolerante, más incluyente, que se respeten unos a otros. Ese es el papel de los derechos humanos. ¿Y por qué también es importante? Por el contexto en el que vivimos. Y para muestra un botón que creo que ejemplifica mucho lo que está pasando en nuestro mundo. Hace unas semanas tuvimos en el país vecino, nuestro país vecino del norte, en los Estados Unidos, elecciones. Y vaya que uno de los personajes por los que contendía a la presidencia de este país, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha causado polémica por el discurso que maneja, particularmente de intolerancia contra ciertos grupos, como pueden ser los latinos, los mexicanos, ¿no? Que hablaba, por lo menos en la campaña anterior, de los bad hombres y compromiso de construir un muro justo para detener la migración ilegal, calificaba de asesinos, de violadores, en fin, una serie de comentarios que lo que reflejaban es esta parte intolerante, esta parte xenófoba, esta parte de no inclusión a ciertos grupos, pues no podríamos decir minoritarios porque cada vez son más los latinos que viven en Estados Unidos. Pero el caso de Donald Trump es sintomático porque podemos hablar de una sola persona, pero si nos enfocamos particularmente en el resultado de las elecciones, podemos ver que fue una elección muy cerrada en términos políticos electorales. Pero ¿qué nos hablan esos datos? Que por lo menos la mitad de los votantes de nuestro país vecino piensan, o por lo menos ven como una figura representativa a Donald Trump, lo cual nos debería de generar cierta preocupación, pues no solamente por las implicaciones que tiene a nivel interior la elección presidencial, sino también las repercusiones que tiene a nivel internacional, particularmente este discurso contra los migrantes, que ya lo hemos abordado en este programa, como el propio gobierno mexicano, tras las presiones y amenazas en torno económico que se aplicarían a nuestro país, pues forzó para cambiar la política migratoria del actual gobierno federal, que primero, en los primeros meses de gobierno veíamos que era esta política de puertas abiertas y que después se utilizó a la Guardia Nacional para detener el tráfico migratorio en la frontera sur, ¿no? Así como vemos este caso en Estados Unidos, también hay otros casos radicales en otros puntos de nuestro país, en Europa. Siguen existiendo estos grupos neonazis que siguen promoviendo la superioridad de la raza o racial, ¿no? En algunos lados también de América Latina, el surgimiento de extremas derechas conservadoras y extremas izquierdas también radicales, que en lugar de promover una cultura de diálogo,
de inclusión, de respeto, pues justo buscan esta parte de distinción entre unos y otros, lo cual pues atenta también contra los derechos humanos. Y por eso es importante que pongamos el foco en este Día Internacional para la Tolerancia. Entre mejores sociedades construyamos, abiertas al diálogo, a la reflexión, al intercambio de ideas y de opiniones, pues tendremos una sociedad mucho mejor para todos y todas. Por eso es importante. Y también que dice la ONU en las formas de cómo luchar contra la intolerancia, la ONU señala 5 puntos. 1, luchar contra la intolerancia exige un marco legal, es decir, los gobiernos deben aplicar las leyes sobre derechos humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías y se debe de garantizar el acceso igualitario a los tribunales de justicia, a los responsables de derechos humanos y a los defensores del pueblo. En el caso mexicano lo tenemos muy particularmente en nuestra Constitución, si bien tenemos todo un apartado de derechos humanos, la parte de su reconocimiento está en nuestro artículo 1. También nos dice la ONU, se necesita educación. La intolerancia nace a menudo de la ignorancia, del miedo a lo desconocido, de un sentido exagerado del valor de lo propio. Por eso es necesario educar sobre el tema y enseñar la tolerancia y los derechos humanos a los niños. Ahí es fundamental que en los planes de estudio de la educación básica se incluya esta revisión de lo que antes conocíamos también como civismo, que se incluya la revisión de qué son los derechos humanos, que se siga promoviendo en la educación media superior y en la educación superior, y también a través de diferentes espacios. Y creo que hay un rol importante, jugamos los medios de comunicación, en este caso pues medios digitales como puede ser este podcast. También se requiere el acceso a la información. Nos dice la ONU, la intolerancia es más peligrosa cuando se usa con fines políticos o territoriales, se usan argumentos falaces, se manipulan los hechos y las estadísticas y se miente a la opinión pública. La mejor manera de combatirlo es promover leyes que protejan el derecho a la información y la libertad de prensa. Un caso emblemático o un caso significativo lo podemos ver en la lucha que hacen los medios de comunicación contra las llamadas fake news, estos discursos también de odio que se promueven a través de las redes sociales, ¿no? Justo acceder a información plural, oportuna y sobre todo verídica nos ayuda a ir combatiendo esta parte de la intolerancia. Se requiere también una toma de conciencia individual. La intolerancia en la sociedad es la suma de intolerancias individuales. Por eso debemos examinar nuestro papel en el círculo vicioso que lleva a la desconfianza y la violencia en la sociedad. Pues un poco, si cambiamos en nuestro círculo cercano, si cambiamos en nuestro círculo familiar, nosotros como individuos, pues sumaremos granitos de arena para combatir esta intolerancia. Y finalmente, exige soluciones locales. Los problemas que nos afectan son cada vez más globales, pero las soluciones pueden ser locales, casi individuales. Todos formamos parte de esta solución, ¿no? Que es un poco también con el punto anterior, cómo vamos cobrando esta conciencia individual y vamos exigiendo y buscando soluciones que nos ayuden desde nuestra comunidad, nuestra colonia, nuestro fraccionamiento, nuestra ciudad, nuestro barrio, pues a ir combatiendo esta intolerancia y seguir promoviendo el respeto a los derechos humanos. En el segundo tema del día de hoy, el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Y es que desde 2016, en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación, se decretó que cada 19 de noviembre sería declarado como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Esto con la finalidad de visibilizar, fortalecer y coordinar acciones para atender temas que enfrentan niñas, niños y adolescentes en nuestro país, así como para avanzar en la garantía del derecho a una vida libre de violencia al que tiene derecho este grupo poblacional. El decreto que se promulgó en 2016 establece que se realizará dicha conmemoración, la cual fue promovida por el Congreso de la Unión y emitida por el Ejecutivo Federal. Hay que recordar que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce como uno de sus principales rectores el acceso de todas las niñas, niños y adolescentes de México a una vida libre de violencia y a la integridad personal, además el que todas las personas de 0 a 17 años de edad
tienen derecho de prioridad, el cual les otorga atención jurídica e institucional preferente para la garantía plena de sus derechos humanos. Pero ¿cómo andamos en México? Vamos a ver algunos datos en cuanto al maltrato infantil. Primero, vale la pena definir qué entendemos por maltrato infantil. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil es toda forma de prejuicio, daño o abuso físico o mental a personas menores de 18 años que ponen en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, como por ejemplo el abuso sexual, el trato negligente, el abandono, el descuido, los malos tratos o la explotación sexual. En nuestro país, de acuerdo con algunas fuentes, 6 de cada 10 niñas y niños entre 1 y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta durante el último mes, de acuerdo con el estudio Panoramas Estadísticos de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México, realizado por la UNICEF. Este mismo documento nos habla que los delitos más frecuentes cometidos contra personas de 0 a 19 años son lesiones, robo y abuso sexual. De igual forma, habla que dentro de los hogares, las niñas son más violentadas que los hombres, el 70.3% frente al 29.7%. Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su informe Entre la Invisibilidad y la Violencia, señala que 1 de cada 4 víctimas de trata de personas tiene edades entre 0 y 17 años. Asimismo, 30,000 niñas, niños y adolescentes, señala este informe, han sido reclutados por grupos delictivos. Por su parte, el Senado de la República ha señalado que 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil se registran anualmente, con lo cual nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial, mientras que la Cámara de Diputados también señala que México tiene el primer lugar a nivel mundial en violencia física y homicidio de menores de 14 años. Estos son datos que pueden encontrar en una infografía publicada por el Observatorio de Violencia Social y de Género, donde también incluimos un glosario de términos de violencia sexual infantil que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Pues este es parte del panorama por el cual es importante conmemorar este Día Nacional, no solamente para la atención de la violencia o el abuso sexual infantil, sino de las diferentes violencias que ocurren contra este grupo poblacional en nuestro país y que nos llevan a la reflexión, al análisis, a la atención de las políticas públicas y de algunos planes de gobierno para justo ir erradicando cada vez más estos datos. Así tenemos esta conmemoración de estos 2 días, tanto el Día Internacional para la Tolerancia como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, que se desarrolla esta semana en este capítulo de Caminos del Viento. También otro tema que queremos recuperar es que este 16 de noviembre se cumplieron 31 años de la matanza de los 6 padres jesuitas y 2 colaboradoras en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, también el salvadoreño Joaquín López y las empleadas domésticas de la universidad Julia Elba y su hija Celina Maricet Ramos. Hay que recordar que la masacre de la UCA ocurrió en el marco de la Guerra Civil Salvadoreña, que aunque nunca fue oficialmente declarada, duró más de 2 décadas. Particularmente se considera el inicio de esta Guerra Civil Salvadoreña el 10 de enero de 1981, cuando el recién formado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional anunció el inicio de su ofensiva general y se prolongó hasta el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los llamados Acuerdos de Chapultepec en la Ciudad de México. Según la Comisión de la Verdad, la guerra civil en El Salvador dejó 70,000 muertos, más de 80% de ellos civiles y 8,000 desaparecidos. Son los datos oficiales. Les invitamos a sintonizar el capítulo que hicimos particularmente con
el juicio al ex coronel salvadoreño Inocente Montalvo, que pueden encontrar aquí en Caminos del Viento, donde les contamos cómo fue esa relatoría de los hechos ocurridos el 16 de noviembre en la UCA. Y un poco actualizando, pues justo de lo que ha pasado en este último año, tenemos como uno de los avances este juicio contra el ex coronel salvadoreño Inocente Montano, quien fue condenado en septiembre pasado en España a 133 años, 4 meses y 5 días de prisión por el asesinato de 5 sacerdotes de carácter terrorista. Hay que recordar que solamente se juzgó por el asesinato de Ignacio Ellacuría, de Segundo Montes, de Ignacio Martín Baró, de Armando López y de Juan Ramón Moreno. No se juzgó por los casos de los salvadoreños, que es el padre Joaquín López, y de Elba y Celina Ramos, ¿no? Que porque fue una de las condiciones que estableció los Estados Unidos en la extradición de este ex coronel hacia España. En la lectura pública del fallo, los jueces del Tribunal Español con sede en Madrid detallaron que el ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador cumpliría 26 años, 8 meses y un día de cárcel por cada una de las muertes de los 5 jesuitas españoles asesinados hace 31 años. Ahí vamos encontrando un poco el avance de acceso a la justicia. Donde vemos que está un poco más frenado es en el caso salvadoreño. Al respecto, la Universidad Centroamericana publicó en días recientes un comunicado que ha titulado Por la verdad, la justicia y la reconciliación. El comunicado dice así: ante la resolución de casación de la Sala de lo Penal que apoya y ratifica el sobreseimiento institucional dado por el Juzgado Tercero de Paz en el año 2000 en beneficio de los autores mediatos de la masacre en el campus de la UCA, la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, consideran fundamental para la consecución de la verdad y la justicia sentar postura ante la opinión pública. La resolución de la Sala de lo Penal deja en la impunidad la autoría intelectual del asesinato de Elba y Celina Ramos y los jesuitas. No discute ni analiza las razones expuestas en las resoluciones previas del Juzgado Tercero de Paz y de la Cámara Tercera de lo Penal en favor de anular el sobreseimiento por prescripción. Además, ignora absolutamente la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que declara que la prescripción no puede aplicarse en los crímenes de guerra o de lesa humanidad ni en los casos mencionados por la Comisión de la Verdad. Precisamente, las resoluciones del juzgado y de la Cámara daban cumplimiento jurídico a dicha sentencia de inconstitucionalidad. Ignorarla o desobedecerla directamente puede constituir delito de prevaricato. La resolución de la Sala de lo Penal no tiene en cuenta con seriedad la calificación del crimen de lesa humanidad que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dio en su momento a la masacre. Tampoco la calificación de crimen de guerra dada por la Cámara de lo Penal. La Sala más bien recurre a afirmaciones contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y con ello viola gravemente el artículo 144 de la Constitución al ignorar el protocolo segundo de los convenios de Ginebra ratificados por la Asamblea General Legislativa en 1978, así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Sala de lo Constitucional debe actuar de oficio y declarar nula la resolución de la Sala de lo Penal por incumplir con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Por su parte, la Asamblea Legislativa debe reformar adecuadamente la Ley de Justicia Transicional para que cumpla con dicha sentencia de inconstitucionalidad y sea legalmente imposible acudir al principio de prescripción en los casos de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Una ley de justicia transicional coherente con la sentencia de la inconstitucionalidad puede sentar las bases de un desarrollo armónico en el país. Ante una sentencia que ofende gravemente al Estado de Derecho y que pone en peligro todos los esfuerzos realizados en favor de una ley de justicia transicional que honre a las víctimas del conflicto armado, la Compañía de Jesús y la UCA tomarán las acciones jurídicas oportunas y necesarias en favor de la justicia, la paz social y la reconciliación en torno al derecho a la verdad. Como afirma el Papa Francisco en su última encíclica,
El proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común más fuerte que la venganza. Y la justicia en el caso de los asesinatos de Elba, Celina y los jesuitas es un paso importante para desterrar la impunidad y asentar más decididamente el respeto a la dignidad humana de todos los salvadoreños, especialmente la víctima de cualquier tipo de abuso. Firman en el antiguo Cuscatlán la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Pues vaya que es un comunicado duro. Por un lado, en el lado español, pues ha avanzado con este juicio contra el excoronel Inocente Montalvo, pero al interior, en El Salvador, aún siguen pendientes algunos juicios, algunas resoluciones para la búsqueda de la verdad, particularmente contra los actores intelectuales. Contra los autores intelectuales, hay que recordar que parte de los autores materiales han sido detenidos y han sido condenados, pero no así quienes dieron la orden de asesinar a los 6 jesuitas y las 2 colaboradoras hace 31 años, la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en la UCA. Y justo en el marco de estos 31 años, desde la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría, dimos inicio a la jornada virtual Rupturas, Suturas y Reconstrucción Social, cómo subsanar tejidos sociales maltrechos. A través de diferentes paneles y mesas de diálogo, expertos compartieron reflexiones en torno a temas coyunturables bajo la perspectiva de las enseñanzas del pensador jesuita asesinado hace 31 años. Por ejemplo, se mencionó que la violencia y el abuso de poder vienen acompañados por apuestas al olvido que conducen a la impunidad. Este fue el caso de los mártires de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, quienes fueron ejecutados el 18 de noviembre de 1989. Este grupo renunció al silencio y formó parte del clamor de las grandes mayorías que buscaban justicia ante la violación a los derechos humanos en El Salvador. La primera mesa de diálogo de la jornada se centró en la justicia como concepto y como acción. Para Ignacio Ellacuría, la injusticia es el punto de partida en la reflexión histórica. El mal común que afecta a las mayorías, sobre todo cuando cobra las características que deshumanizan a las personas. La injusticia no es individual, sino que tiene raíces estructurales que afectan a la totalidad. Como expresó el doctor Héctor Zamora, académico de la UCA, este mal común es una situación estructural que puede afectar al ser mismo de las personas, corrompiéndolas. Esto supone un grado mínimo de libertad material que se apoya más en la exterioridad que en la interioridad. Un ejemplo de esta problemática es el modelo económico predominante. El capitalismo y su malicia intrínseca tienen que ver con la promoción de un tipo de ser humano y un estilo de vida que, en palabras de Ellacuría, no humaniza ni hace felices a las personas, sino que está movido por el miedo y la urgencia de exhibir lo que se tiene. Ya no se puede comunicar lo que se es. Las mayorías populares son excluidas y dominadas por la civilización capitalista. Ellacuría propone que la dominación del neoliberalismo está presente en la estructuración de la psicología de las personas, convirtiéndolas en seres autoexplotados y con pulsiones de violencias ejercidas en la dinámica de dominación-resistencia. Así lo expuso el doctor Alejandro Rosillo, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis. El pensador jesuita reconoce que en sus textos que no hay nociones exactas de lo que es la justicia, sino que el concepto se elabora a través de la experimentación del orden injusto. Así, el punto de partida de la negatividad, en cuanto a que no permite vivir y desarrollarse humanamente, marca el camino de las demandas de la justicia. Ellacuría es crítico con las soluciones idealistas. Los derechos y las leyes son pertinentes, pero superan los problemas de manera abstracta, no tangible. El derecho y la justicia no son solamente prácticas ideales, sino vividas. El derecho tiene que ser practicable y ejercible, pues donde existe es en la experiencia humana, complementó el doctor Juan Antonio Senet, investigador de la Universidad Loyola de Andalucía. Hace más de 30 años, el exrector de la UCA advirtió de la crisis civilizatoria que
Tras más de 9 meses de pandemia, se ha agudizado y ha puesto en relieve la urgencia de construir una civilización alterna que asegure la satisfacción universal de las necesidades básicas y que se rija por una cultura desligada del consumismo. También es necesario historizar las leyes y los derechos para valorar su efectiva vigencia. Esto consiste, explicó Héctor Samur, en comprender la praxis histórica para dilucidar el sentido expresado en los discursos que legitiman las relaciones de poder. Al mismo tiempo, la respectabilidad permitirá ver a la humanidad como una sola debido a las conexiones estrechas entre personas. Por su parte, Juan Antonio Senet invitó a pensar la sociedad global en línea como un bien común de la humanidad. Esto es, la posibilidad de construir de manera concreta en donde cada una de las personas pueda ser actor de su propia vida. Podemos reclamar derechos, pero lo que queda fuera de nuestra afirmación es lo que nos devuelve el tipo de personas en que nos hemos convertido, es lo que señaló el doctor Senet. Ellacuría rompe con la concepción ilustrada del progreso y propone una concepción abierta de la historia, donde mucho de lo que se suceda dependa de los grupos sociales. Así, la necesidad histórica se presta abierta a la incertidumbre, no solo por las acciones libres de los seres humanos, sino por la complejidad de la historia misma. Alejandro Rosillo concluyó que para que esta realidad histórica dé más de sí, se tendría que construir una sociedad pensada en los derechos por encima de los privilegios. Es necesario erradicar la lógica del mercado, priorizar la civilización de la pobreza y asumir el conocimiento de verá como un bien común que pertenece a todos. Y para cerrar el capítulo del día de hoy, nos acompaña del programa de género del Instituto de Derechos Humanos, Alejandro Gallardo, estudiante de Ciencias Políticas, que nos viene a platicar un poco más sobre qué es el caso Guzmán Albarracín y qué importancia tiene en la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Vamos a escucharla y regresamos. Hola a todas y todos los que nos escuchan. Mi nombre es Alejandro Gallardo Rodríguez y me encuentro colaborando en el área de género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Ibero Puebla. En esta ocasión abordaremos una de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos más trascendentes en materia de violencia de género en el ámbito escolar, el caso Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador. Comenzaré narrando un breve resumen de los hechos para luego precisar los elementos más importantes de la sentencia. En el año 2001, Paola Guzmán Albarracín tenía 14 años y cursaba el segundo año de educación básica en una escuela pública de Ecuador. Paola comenzó a presentar notas bajas, por lo que acudió a las autoridades escolares para recibir ayuda. En ese momento, el vicerrector de la institución educativa, casi 40 años mayor que ella, aprovechando su posición de poder, condicionó el apoyo escolar e inició una situación reiterada de violencia sexual hacia Paola. La sentencia del caso expresa que el personal docente y administrativo del colegio tenía conocimiento de la relación entre Paola y el vicerrector, además de que había otras estudiantes que habían estado viviendo una situación similar. Tiempo después, Paola quedó embarazada, y el vicerrector la presionó para que acudiera a la unidad médica de la institución educativa con el fin de que el médico a cargo le practicara un aborto. Paola fue nuevamente víctima de violencia, pues el médico en cuestión condicionó su atención a cambio de tener relaciones sexuales. El 11 de diciembre de 2002, la madre de Paola fue llamada por el colegio para que se presentara al día siguiente y escuchara la situación de su hija. La institución educativa había depositado la responsabilidad en Paola, al asegurar que ella era quien acosaba al vicerrector al estar enamorada de él. Así, el día que Paola descubrió que no era la única chica en esa situación, se sintió expuesta y traicionada, pues hay evidencias de que ella sí estaba enamorada del vicerrector. De ese modo, se acumularon un conjunto de elementos que vulneraron de manera profunda a Paola, no solamente física, sino psíquica y emocionalmente. Por tal motivo, el 12 de diciembre de 2002, el día de la citación, Paola ingirió en su casa unas pastillas, denominadas coloquialmente diablillos,
que contienen fósforo blanco y que eran de fácil acceso en ese momento. Posteriormente se dirigió al colegio, donde les contó a sus compañeras lo que había hecho. Cuando las autoridades educativas se enteraron, en lugar de pedir atención médica y notificar a la madre, le pidieron a Paola que rezara. La señora Petita, madre de Paola, fue contactada por las compañeras. Llegó al colegio y logró trasladar a su hija a una institución de salud privada, pero lamentablemente Paola falleció. Así, la señora Petita Albarracín comenzó un largo proceso judicial en busca de justicia para su hija. El 17 de diciembre, el padre de Paola denunció ante la Fiscalía de Guayas la muerte de su hija, pidiendo que se investigara la responsabilidad del vicerrector, quien ya se encontraba prófugo. Además, el 12 de junio de 2003, la agente fiscal presentó formal acusación en contra del vicerrector por el delito de acoso sexual. No obstante, el 2 de septiembre de 2005, la Corte Superior de Justicia de Guayaquil reformó la imputación del delito a estupro, representando así un delito de menor peso. Finalmente, el 18 de septiembre de 2008, se declaró prescrita la acción penal y se cesaron todas las medidas en contra del vicerrector. Por otro lado, en 2003 la señora Petita presentó una demanda civil contra el vicerrector por daño moral. Y aunque el 7 de junio de 2005 el juez condenó al vicerrector al pago de una indemnización, el 16 de julio de 2012 el juzgado 23º declaró el abandono de la instancia y ordenó el archivo de la causa. Ante esta impunidad, el caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con ayuda del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer y del Centro de Derechos Reproductivos. Así, el 24 de junio de 2020, la Corte emitió la sentencia que declara la responsabilidad del Estado de Ecuador por la violación de los derechos humanos de Paola Guzmán Albarracín y de sus familiares. Ahora me permitiré describir los derechos humanos que, según la Corte, fueron violentados en este caso. Primero, la Corte cita la Convención de Belém do Pará, que garantiza en su artículo 3 el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. Además, la Convención incluye el acoso sexual en instituciones educativas como una forma de violencia contra la mujer en su artículo 2. También se menciona la Convención sobre los Derechos del Niño, pues su artículo 19 obliga a los Estados partes a adoptar medidas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Adicionalmente, la Corte identificó una violación al derecho a la educación, pues las niñas y los niños tienen derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual. Por ello, señaló que los estados deben adoptar las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de abuso en las escuelas por el personal docente. Se identificó también una violación al derecho de la vida, argumentando que éste no puede tener enfoques restrictivos. Por lo tanto, no solo abarca el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. El Estado falló en su responsabilidad de garantizar la vida de Paola, toda vez que las autoridades escolares no solicitaron oportunamente la ayuda médica, a pesar de que Paola se encontraba en riesgo de muerte. Pero además, el suicidio del adolescente fue resultado del sufrimiento acumulado derivado de la violación a sus derechos. En relación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, la sentencia de la Corte determinó que hubo una vulneración al deber de desarrollar las actuaciones en un plazo razonable, dado que el Estado no efectuó las acciones necesarias para localizar al vicerrector y someterlo al proceso. La Corte también determinó que en el proceso penal hubo decisiones sesgadas por los preconceptos de género. Un ejemplo de ello es que la Corte Superior de Justicia de Guayaquil consideró que una adolescente tenía la capacidad de seducir a un hombre varias décadas mayores que ella y establecer una relación consensuada,
por lo que cambió la acusación de acoso sexual a estupro. Finalmente, la Corte señaló que se vulneró el derecho a la integridad psíquica y moral de las familiares de Paola, toda vez que ellas fueron sometidas a procesos judiciales demasiado largos, enfrentaron de forma repetida la ineficiencia y negligencia del sistema judicial ecuatoriano, además de enfrentar los discursos estatales que estigmatizaron y revictimizaron a Paola. Ante este análisis, la Corte estableció distintas reparaciones que el Estado de Ecuador deberá cumplir. Estas incluyen acciones para combatir la violencia sexual en el ámbito educativo, tratamiento psicológico para las familiares de Paola y el reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado, entre otras cosas. Finalmente, es momento de que analicemos la trascendencia de esta sentencia para todo el continente. Sin duda, en los años recientes hemos sido testigos de cómo muchos estudiantes se han organizado en diversas instituciones educativas de México y de América Latina para denunciar la violencia sexual ejercida por estudiantes, profesores y directivos. Esto ha abierto el debate sobre las dinámicas de poder que se ejercen en el contexto educativo y sobre la responsabilidad del Estado y de las instituciones educativas ante esta problemática. La sentencia del caso Guzmán Albarracín y otras contra Ecuador sienta un precedente jurídico fundamental para repensar la forma en que entendemos la violencia sexual al interior de las escuelas y universidades. La reforma llevada a cabo en el 2011, a partir de la cual nuestra Constitución se amplía, reconociendo el conjunto de tratados y estándares internacionales que en materia de derechos humanos han sido reconocidos y ratificados por el Estado mexicano, permite que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se convierta en un referente importante para juzgar casos de violencia escolar en nuestro continente. Concluyo este espacio señalando que aún nos falta recorrer un largo camino para combatir la impunidad ante la violencia que se vive dentro de las escuelas y universidades. Sin embargo, esta sentencia representa un paso firme en la lucha por este objetivo. Y así llegamos a un programa más de Caminos del Viento. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerden que tenemos una cita en punto del mediodía todos los jueves a través de las diferentes plataformas para seguir hablando sobre derechos humanos y cómo hacernos cargo de la realidad. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Muchísimas gracias a Vicky Morales en la operación. Fue un gusto. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento. Ibero Radio. En donde sea, cuando sea, en donde estés. Conectados con tu mundo.